Para comenzar con el tema mencionaremos que los vectores se pueden representar en forma de gráfico y a su vez estos pueden ser graficados en 2 o en 3 dimensiones. Si el vector está en el plano cartesiano se representa de la siguiente forma. En primer lugar, identificándose la proyección sobre el eje X por v sub x como la componente X del vector, así como también la proyección sobre el eje Y por v sub y como la componente Y del vector. También cabe mencionar que un vector es considerado una herramienta geométrica que en un plano cartesiano se encarga de generar una transformación que es capaz de mover objetos dentro de los lugares geométricos de dicho plano, actuando como figuras o puntos, que se mueven según las coordenadas con las que cuente. ¿Vas comprendiendo el tema? Espero que sí. Continuemos. ¿Cómo representar un vector en el plano cartesiano? Los vectores fijos del plano cartesiano se denotan con 2 letras mayúsculas y una flecha encima hacia la derecha. Por ejemplo, vector AB, que indica su origen y extremo respectivamente. Es decir, el punto A es el punto de origen o punto de aplicación y el punto B es el extremo del vector AB cuyas componentes son, como primera componente, la diferencia entre las abscisas y como segunda componente, la diferencia entre las ordenadas. Esto resumido en una fórmula sería: cabe resaltar que como primer elemento sería la diferencia entre la abscisa del punto de llegada menos la abscisa del punto de partida, coma, la ordenada del punto de llegada menos la ordenada del punto de partida. Veamos un ejemplo. Calcule las componentes del vector AB determinado por los puntos A de coordenadas 2.1 y B de coordenadas 4.4. Y también representemos el vector gráficamente. Muy bien, para calcular las componentes del vector AB tenemos que utilizar la fórmula anteriormente vista, que sería, sustituyendo por los valores de cada uno de los puntos, la abscisa del punto de llegada, que es 4, menos la abscisa del punto de partida, que es 2, coma, la ordenada del punto de llegada, que es 4, menos la ordenada del punto de partida. Y resolviendo nos quedaría 2,3, que serían las componentes del vector AB. Muy bien, pasando a representar en el plano cartesiano las coordenadas de los puntos, nos quedaría que el punto A estaría en las coordenadas 2.1 y en la intersección estaría el punto A. De igual forma, la representación del punto B 4.4 y en la intersección estaría el punto B. Ahora debemos tener en cuenta que la flecha siempre va a indicar el sentido del vector. En este caso sería desde A hasta B. Muy bien, las componentes del vector que ya las habíamos calculado anteriormente, que eran 2,3, el primer elemento, que sería el número 2, sería la componente X y se escribiría de la siguiente forma. Y el valor 3 es la componente Y, que se escribiría también de la siguiente forma. Ahora, gráficamente, ¿qué representan estos dos valores?
El valor 2 es la proyección del vector AB sobre el eje X. Y el valor 3 es la proyección del vector sobre el eje Y. Veamos otro ejemplo. Represente gráficamente los siguientes vectores determinados por los puntos. Literal A. El vector PQ, cuyos puntos son P de coordenadas menos 2.1 y Q de coordenadas 4.3. Representando estos dos puntos en el plano cartesiano, quedarían solo recordar que cuando vayamos a trazar el vector se traza en el sentido en el que indica la flecha. Quiere decir que el punto P es el punto de aplicación y el punto Q es el punto de llegada del vector. Por lo tanto, el vector se traza desde P hasta Q. Literal B. El vector MN, cuyos puntos son M de coordenadas 3.2 y N de coordenadas menos 2.3. Recordar que el vector se traza desde el punto M hasta el punto N, siendo M el punto de aplicación y N el punto de llegada del vector. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre representación gráfica de vectores a partir de las coordenadas de los puntos. Espero que te haya ayudado y si te gustó, te invito a que te suscribas si no lo has hecho aún, a que dejes tus comentarios, lo compartas y que le des un like. Hasta el próximo video.